Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, dos cosas. Uno, a UPA Equipos sois los mejores porque hacéis lo que nadie hace sin esperar nada a cambio, lo cual es un doble motivo de mi enhorabuena más sincera. Y luego también a los pequeños, solo has quedado tú, procuraré, porque me he estado fijando antes que merecían un aplauso porque han aguantado, tenemos cantera. Bueno, pues al lío. Yo quería comentar algunas cuestiones hoy cuando me planteé el hacer esto. Me voy a apoyar en la presentación en 4 epígrafes, lo voy a hacer con cierto tono de humor. Esto también es un homenaje a Forges. Yo creo que Forges, Antonio Fraguas, bueno, que era uno de los españoles de las últimas décadas más inteligente y con mayor visión de futuro. Y todo desde el humor, porque sin humor, en este mundo en el que nos ha tocado vivir, las cuestiones son difíciles, ¿no? Y además, por cierto, para los universitarios también fue doctor honoris causa para las universidades, creo recordar que de Elche y la otra no me acuerdo ahora mismo. ¿Vale? Y bueno, ¿y qué vamos a hablar? Viendo ahí los chistes de Fox, que será mucho más interesante que lo que yo pueda contar. Vamos a hablar del bienestar. ¿Qué es esto del bienestar? ¿Quién paga esta fiesta? Vamos a hablar de los impuestos, vamos a hablar de los presupuestos y vamos a acabar hablando del fraude. Yo quisiera primero decir alguna cuestión, que lo vamos a hacer en tono de humor, pero que estamos hablando de una cosa muy seria, porque de todo esto depende nuestra vida social, nuestra vida en comunidad y no conviene frivolizarlo mucho más de lo necesario. Si yo lo hago, pues me avisan y me lo demandan, que decían antes. Bueno, ¿dónde viene todo esto? Pues en nuestra Constitución española, magníficamente representada por Forges en su artículo 31. Este mundo en el que vivimos pues está articulado desde la contribución de todos los españoles y españolas a un sistema tributario justo, basado en la igualdad y la progresividad, que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio. Es ese artículo 31, que es muy importante, que a veces no se cumple todo lo necesario, pero que lo que trata de decirnos es ordenarnos desde el punto de vista económico nuestra relación, porque básicamente el mundo que nos ha tocado vivir pues es que necesitamos cubrir una serie de gastos en común y que para eso, porque a veces demandamos mucho los derechos, pero no las obligaciones, pues necesitamos pagar colectivamente las mismas. Y por aquí podríamos hablar de muchas más cosas. Todo esto se lo recomiendo. Está basado en algo que saldrá por aquí, que es la Agencia Española de la Administración Tributaria, la EAT, que es el organismo independiente, luego hablaremos un poquito de él, que tiene pues la obligación, son unas 30.000 personas en España, que allegan los recursos públicos vía ingresos, vía impuestos, luego hablamos de ellos, para pagar la otra cara que siempre demandamos, queriendo no acordarnos de que para tener fiesta alguien la tiene que pagar, que es lo que yo trataba de decir. Podríamos hablar de enseñanza pública, de sanidad pública, de las bibliotecas, de los servicios municipales, de las infraestructuras, de las pensiones. No voy a poder tocar todos los temas, obviamente, pero solo por darles algún dato sacado todo de esa página, de ese organismo. Acuérdense, Agencia Española de la Administración Tributaria se constituyó en 1992, son 30.000 personas, un 51% mujeres, que gestionan, y muy bien, por cierto, un sistema tributario donde todos, afortunadamente, estamos fichados en nuestros datos. Y les aseguro que este es un sistema que nos vienen a copiar de muchos países de todo el mundo, porque tenemos un volumen de datos y una gestión de los mismos que es mundialmente reconocido y hay que decirlo. Pero por decir la parte del gasto, empezaré por ahí, pues solamente una cuestión. Estamos en la universidad, obviamente, en la universidad pública. Cuando tenemos, son datos aproximados, un estudiante que acaba su periplo por las universidades públicas que no privadas, pues la sociedad ha hecho un gasto de más de 100.000 euros en su formación. Se lo dejo ahí solo porque solo pagamos entre todos, los que tenemos hijos que van a la universidad y los que no los tienen, que también pagan lo mismo, ¿no? La sanidad pública, tan denostada, pues ahí tienen algunos datos, no me voy a entretener porque quiero ir deprisa. Tenemos una sanidad pública que yo defiendo buena, de calidad, universal, gratuita. Puede tener muchos defectos, ya sé que me lo dirán, pero yo lo digo públicamente.
La tenemos ahí y la tenemos y la hemos hecho entre todos y cuesta mucho dinero, que también tenemos que pagar entre todos. ¿Que es mejorable? Pues probablemente sí. Las infraestructuras, ¿para qué les voy a hablar de esto en Soria, no? Pero tengan en cuenta cada uno de esos kilómetros de autovía, cada una de las infraestructuras que necesitamos son realmente muy caras y son muy necesarias y hemos mejorado en los últimos años. Y luego, pues lo de siempre, las pensiones públicas, la madre del cordero, ¿no? Luego hablamos. Tenemos un sistema de pensión pública donde, se lo resumo muy rápidamente, cada dos trabajadores en activo estamos pagando a un trabajador que está recibiendo a un trabajador que ya no es trabajador o trabajadora que está cobrando una pensión. Es una proporción 2 a 1. Esto significa que nuestro sistema de pensiones en un futuro inmediato está condenado a repensar al menos si podemos seguir manteniendo el mismo, si es justo que lo hagamos y podemos por lo menos pensarlo. Yo lo único que reclamo muchas veces, y perdónenme los futboleros, yo lo pongo de ejemplo, hoy todos los lunes oigo el Real Madrid, yo no me gusta nada el fútbol, oigo el Real Madrid, oigo el Barça, oigo tal, pero nunca oigo debates de este tipo, ¿no? Y a mí, particular y personalmente, me interesa más la pensión del futuro que el Real Madrid, el Barcelona o cualquier otro equipo, ¿no? Pero bueno, supongo que es que soy raro. Impuestos, vamos al otro lado, tenemos que recaudar dinero. Claro, ¿cómo lo recaudamos? Ustedes pagan impuestos y yo también. Básicamente nos lo pide el Estado, nos lo piden nuestras comunidades autónomas, nos lo piden nuestros ayuntamientos, nos lo piden nuestras diputaciones. Tienen unas siglas por ahí, no sé, el pequeño ya se ha aburrido, pero si pudiera intentar leernos todas esas acrósticos que nos hemos hecho, el IVTM o el ITP o el IIEE, o sea, pagamos impuestos básicamente. ¿Qué son los impuestos? Pues son tributos que se exigen sin contraprestación, que los tenemos que pagar entre todos para que tengamos lo que yo he puesto al principio, que es la otra parte, digamos, del estado del bienestar, pero eso hay que pagarlo. ¿Y cómo estamos en eso y cómo lo ordenamos? Pues lo ordenamos a través de la agencia tributaria. Recuérdenlo. Cuando presenten su declaración de la renta dentro de unos días, si no lo han hecho ya, veintitantos millones de españoles y españolas lo vamos a hacer, pues tendremos una agencia tributaria, como decía antes, que se constituyó en el año 92, que es moderna, que recauda, no me voy a entretener, impuestos. Básicamente los impuestos se pueden dividir en impuestos directos, que son los que nos graban por tener una capacidad. Gano tanto en el IRPF, gano tanto en el impuesto de sociedades, o impuestos indirectos, que son aquellos que graban solamente el consumo, que es solamente yo pago el IVA, es el más conocido, solamente pago IVA si consumo. Les hago una reflexión. El impuesto que más recauda es el IRPF de largo. Después el IVA y en tercer y último lugar el impuesto de sociedades. Y dentro del IRPF, lo que más declara, porque se puede presentar declaraciones de IRPF por muchos motivos, son las rentas del trabajo. ¿eh? Dejo esa reflexión ahí, que tampoco la oigo debatir mucho en los lunes por la mañana o cuando presentamos la declaración de la renta. ¿Vale? Por ahí tienen algunos datos, no me extenderé mucho, pues presentaciones de IRPF 24 millones, 1.600.000 en declaraciones presentadas en el impuesto de sociedades, en el IVA, los censos obligatorios, la plantilla total, ahí sí que me detengo, esos 30, ¿cuántos son? Que no veo, 26.000 personas, mujeres sois más listas, ya lo sabéis, 14.000, hombres 12.700. Estos son los que realmente recaudan y son los héroes tributarios de nuestro país. Cuando vean un inspector de Hacienda, pues mírenlo como deben mirarlo, ¿no? Con respeto, pero tampoco con alevosía, ¿no? Hacen su trabajo, que es un trabajo que necesitamos todos nosotros. ¿Y en qué nos gastamos ese dinero? Pues ahí lo tienen. Solo dejo una reflexión también. El estado del bienestar que citaba al principio necesita de presupuesto y un 40% de ese presupuesto nos lo gastamos en la protección social, en lo que son todas las pensiones, en lo que son todas contributivas y no contributivas, no voy a entrar mucho ahí. Y luego, pues, en otros epígrafes donde vienen por ahí abajo la educación, un 0,09%, la salud. Realmente, si uno suma lo que nos gastamos en España en mantener el estado de pensiones contributivas y no contributivas y en pagar nuestra deuda,
por aquí el pequeño que ya se ha ido, igual que todos nosotros, ¿dónde estás? Te voy a dar una mala noticia. Tú y todos los demás debemos 36.000 euros. Eso lo sabían ustedes, ¿no? Si no, se lo digo yo hoy por la noche, tómense una cerveza, luego me la tomo yo también, pero seguiremos debiendo 36.000 euros, que es el resultado de dividir nuestro déficit público 1,2 veces y pico nuestro Producto Interior Bruto entre el total de españoles. Y todo esto niños, mayores, contribuyentes y no contribuyentes. La deuda tiene un problema, que normalmente nos van a pedir que les paguemos intereses. Entre pagar los intereses y conservar el estado del bienestar del que nos hemos dotado, consumimos más de un 65% de nuestro presupuesto. Lanzo una pregunta pseudofilosófica. ¿Qué más da quien gobierne si eso hay que atenderlo sí o sí? Ahí lo dejo. Ya sé que esto es para provocar, pero hay datos en donde se produce eso. Dos cositas que quería dejarles ahí. No sé cómo voy de tiempo, María, que es mi referencia. Presupuestos públicos. ¿Qué es un presupuesto? Pongan atención que esto sale en el Cajú después. A ser claros. El presupuesto tiene que estar balanceado. Hay presupuestos del Estado en las Cortes Generales. Por cierto, en España los tenemos prorrogados desde el año 2023. ¿Vale? No tenemos un presupuesto anual ni general presupuestaria que se debate y se deposita en el Congreso de los Diputados, que por cierto es el órgano del que nos dotamos los españoles y españolas para ordenar nuestro gasto público. También tenemos presupuestos de las comunidades autónomas y de las diputaciones provinciales y de nuestros ayuntamientos, ¿no? Por darles alguna referencia, pues, ¿cuánto piensan que es el presupuesto del Ayuntamiento de Soria? Anuski, ¿cuánto dirías? Venga, di una cifra. Como me den del público, venga. No, menos, ojalá. Ese es el de la UBA y un poquito más, 260, de la Universidad de Valladolid. El Ayuntamiento de Soria unos 80 millones. ¿Saben de qué recauda casi 20 millones? De algo que pagan, el IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles, ¿vale? Entonces, claro, una reflexión ahí a la carrera. Las administraciones locales son las que primero paran las necesidades de choque de los ciudadanos y son las últimas en la asignación presupuestaria. Yo no sé si este modelo presupuestario debiéramos darle una vuelta. Algunos pensamos que sí. Básicamente, el presupuesto tiene que estar equilibrado, el total de ingresos tiene que ser igual al total de gastos, pero lo venimos cerrando normalmente con un déficit público, que es el que nos tenemos que financiar porque el dinero, ya lo saben, nunca nos lo dejan gratis y siempre nos cobran un interés, ¿vale? Y eso es lo que nosotros deberíamos reflexionar también, cómo vamos a hacer, y hay cosas reales, cómo vamos a pagar las pensiones en el futuro. ¿Saben cuánto es el gasto más o menos de una mensualidad en pensiones en España? Unos 22.000, 23.000 millones de euros cada mes. Últimamente, les aseguro, estamos pagando esas pensiones y lo han podido seguir con dificultades en el presupuesto, cerrándolo con déficit e incluso legalmente, no he venido yo aquí a meterme en ningún charco político, pero estamos utilizando fondos europeos para pagar esas pensiones. Yo creo que en algún momento, porque lo tenemos claro, cada vez vivimos más. En España no sé qué hacemos, pero tenemos una esperanza de vida. Las mujeres 84 años o 33, los hombres 82, terceros del mundo. Cada vez nuestros alumnos y alumnas se emancipan más tarde, se van de casa más tarde, ¿no? La edad media, 31 años. Cotizan poco tiempo y viven mucho para cobrar pensiones. Me dicen cómo casamos todo esto en un régimen que queremos decir que está basado el de pensiones en la, digamos, solidaridad. Los que estamos hoy trabajando pagamos a los que trabajaron con la esperanza, y vuelvo a mirar a nuestro colega, que nos paguen la pensión en el futuro. Yo espero que tú llegues muy lejos y yo estar jubilado y que me lo pagues tú. Pero bueno, a mí y a otra más gente, no te asustes. Es lo malo que tiene ser el único joven ahora mismo en la sala. Vale, presupuestos entonces que tienen que estar balanceados, pero que de hecho no lo están. ¿De acuerdo? Y apunto alguna cuestión más que no me quiero entretener mucho. Bueno, gasto social y actuaciones generales. Deuda pública, la parte de la derecha, lo rojo y lo azul clarito. Pues si suman lo que decía, 70 y tantos por ciento, pensiones, desempleo, prestaciones
deuda pública. ¿Quién paga la fiesta? Pues la pagamos los ciudadanos, la pagamos con las contribuciones de las empresas y de la seguridad social, más las empresas que los trabajadores. La pagamos con los impuestos directos, IRPF e IVA. La pagamos con los impuestos directos, perdón, IRPF, impuestos de sociedades, con los indirectos, con el IVA. Cada vez que ustedes oigan esto de con factura o sin factura, les están engañando, porque todo eso supone que alguien se va a quedar sin su parte de la fiesta o que lo que no pagan unos lo van a tener que pagar otros. Yo creo que esto, y les recomiendo, si no lo han hecho, que miren la página de la EAT, acuérdense al menos hoy de la EAT, en el Cajú está puesta al lado de la FIFA, y la FIFA pues la conocen, pero quiero que hoy salgan conociendo la EAT, Administración Estatal de la Administración Tributaria. Ya me sé que me va a reñir José, pero lo digo otra vez, ¿no? Y bueno, lo que decía, que todas estas cuestiones al final pues tienen que ser, motivo de alguna reflexión que yo, modestamente, en el debate ciudadano, echo de menos como otros muchos debates. Pero bueno, lo dejaremos ahí. Ahí tienen un poco la distribución. Podríamos hablar si la fiesta la paga todo el mundo igual. ¿Quién tiene que pagar más fiesta? ¿Los impuestos indirectos o los directos? ¿Quién tiene que pagar más? ¿El que más tiene, según dice nuestro artículo 31? Claramente que sí. Pero si ustedes suben el IVA, ¿a quién afecta más el IVA? A las personas que tienen un menor nivel de renta. Luego, cada subida que el gobierno la tiene cuantificada de un punto porcentual en el IVA, que viene a significar entre 10 y 11.000 millones de euros más de recaudación, supone gravar a aquellos que menos ganan con un esfuerzo mayor. Entonces, todo esto pues, debería ser también objeto de reflexión, lo mismo que el resto de los impuestos que no nos da tiempo. ¿Es justo el impuesto de sucesiones? ¿Es justo el IBI? ¿Tengo yo que pagar por algo que ya he comprado cada año y que vuelvo cada ejercicio a volverlo a pagar en base a unas necesidades? No lo sé. Lo único, para mí no, claramente. Lo único que tendríamos que hacer es definir unos modelos fiscales mínimos donde estuviéramos todos de acuerdo y a partir de ahí irlos implementando. Y les recuerdo una cuestión. En España, hasta el año 1977, o sea, antes de ayer, no teníamos un impuesto sobre la renta de las personas físicas universal que contribuyéramos entre todos. Y se pagaba de formas pues, que mejor lo comentamos otro día porque eran de casi todo menos justas, ¿no? Entonces, bueno, ¿nos falta quizá cultura cívico-tributaria? Pues yo creo que sí. Y eso me lleva a la parte final. Muy bien, 2 minutos tardo ya. ¿Sí? Venga. Yo hago caso a María, que es la que manda aquí, junto con Anuski y Claudia y el equipo. Fraude fiscal. Bueno, pues claramente, el fraude fiscal nos perjudica a todos, claro que sí. Ya está bien de oír a esta gente que va por el mundo diciendo, no, yo es que defraudo de Hacienda. Digo, pues, para eso usted la porra, porque lo que usted defrauda de Hacienda lo tengo que pagar yo y los demás. Entonces, eso yo creo que se va consiguiendo. La Unión Europea está empeñada en ello. Les tengo que dar una mala noticia. España sigue siendo un país con un fraude muy elevado. Les daré solo un par de datos que son aterradores. 1 de cada 4 euros que está en el sistema es dinero negro. 1 de cada 4, en torno a un 25%. No lo tenemos ni cuantificado. Claro, ¿cómo va a cuantificar uno algo que no sabe lo que es? Y la segunda cuestión de esto, pues hay mucha gente que no presenta las declaraciones porque tenemos un sistema de autoliquidación. Se lo recuerdo, ustedes van a presentar su declaración, la van a tener durante 4 años hasta que alcancen la prescripción, si es el IRPF. Y bueno, y simplemente si ustedes defraudan más de 120.000 euros por ejercicio, se considerará un delito y podrán ir a la cárcel, que también está. Los delitos socioeconómicos, entre los cuales está la alteración o manipulación de la contabilidad y los delitos fiscales, tienen penas de hasta 5 años de cárcel. Si me preguntan cuántos encarcelados hay en España por delitos fiscales, les tengo que contestar que no muchos. Váyanse ustedes a hablar de Lola Flores, ¿se acuerdan? Los más mayores de aquí, ¿no? O más recientemente, pues algún caso que podemos tener por ahí, ¿vale? Y simplemente les quería un poco acabar. Recuerden eso de 120.000 euros, ¿es mucho? ¿Es poco? Pues yo no lo sé, ahí lo dejo.
Y les dejo con un vídeo que si esto funciona, mi Hola, esposa me ha prometido que Ángel sí. Cristo, La nuestro conocen, hijo ¿no? y yo La somos una escuchamos. familia feliz y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Nuestra vida no es convencional, claro, empezando por nuestra casa que tiene ruedas. Vamos de una ciudad a otra repartiendo alegría e ilusiones. Y gracias a ustedes que vienen a vernos, nuestro trabajo no marcha mal. Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad. También a Hacienda. Declare en beneficio de todos. Impuesto sobre la renta. Hasta el 10 de junio. Me permiten la pirueta final porque si recuerdan la vida de Bárbara Rey, del difunto Ángel Cristo, las implicaciones que esto tiene en las altas instancias de nuestro Estado, pues esto que es del año 76, 77, pues es una broma con la que yo acabo y me someto a sus preguntas si es que les he provocado alguna inquietud.